Pues 135 episodios ya. 3 años de podcast, Nico, y una Navidad más, con otro episodio de actualidad, libros, con el que despedir el año, que ya viene siendo un clásico en La Torre del Faro. Y este año cae en Navidad. Hemos tenido debates sobre si sacarlo o no el día 25, pero hemos dicho, bueno, como no fallamos ningún miércoles, pues hoy tampoco. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad a todos, esperamos que estéis escuchando este podcast, o igual el mismo día 25 para descansar entre comida y comida, o el día 26 cuando estéis volviendo a vuestras ciudades o lo que sea. Ya lo hemos dejado subido para que lo escuchéis cuando queráis. Y ya el siguiente será el 1 de enero. Es que están cayendo todos, Nico, muy bien este año. Eso es una buena señal. Vamos a crecer mucho en oyentes en el 2025, estoy convencido. Pues eso era lo primero por lo que queríamos agradecer a los oyentes. Es por este crecimiento que llevamos teniendo todas estas temporadas y el gran ánimo que nos dais en mensajes privados o cuando nos veis en persona y las ideas de nuevos episodios. Claro, eso es muy agradecer porque Nico y yo cada uno tenemos nuestra vida y una de las grandes preguntas a las que nos enfrentamos es, oye, el podcast, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo escuchará alguien tal? Muchas veces tenemos dudas, entonces cuando nos dais ánimos y nos decís, no, pues yo lo escucho muchísimo, están súper bien estos temas, podéis hablar de otro tal, nos da desde luego mucha gasolina para seguir, o sea que os lo agradecemos muchísimo. Sí, un buen comentario da mucha fuerza en la preparación de la idea de la siguiente semana. Un buen comentario mantiene vivo el podcast. Sí. Y también queremos agradecer a los invitados que han venido, que esta temporada, o este trozo de temporada, han sido menos. Pero bueno, Ricardo Guisado ha estado ahí, fuerte como siempre, y nos ha venido a iluminar sobre la política americana, que ha sido parte de lo que ha definido estos últimos 3 meses. Bueno, es que yo creo que ha sido una parte fundamental. Es que el año de las elecciones americanas, todo orbita en torno a las elecciones americanas. Siempre es un gusto que Ricardo nos pueda explicar el endiablado sistema electoral americano, que es siempre muy difícil de entender, y le estamos muy agradecidos. Y revisando los episodios que hemos hecho, es que en ese periodo de un mes más o menos en torno a las elecciones, hicimos 3 o 4 que, aunque no tocaran directamente las elecciones, fueron resultado de lo que salió en las elecciones, de Donald Trump elegido como presidente. Bueno, es que al final todos los episodios que vamos a hacer o que hemos hecho de geopolítica en los últimos tiempos también han estado muy marcados en la posibilidad de un retorno de Donald Trump, en la posibilidad de que volviera un partido republicano como el que había gobernado entre 2016 y 2020. Ahora ya lo tenemos, Donald Trump va a inaugurar su mandato el 20 de enero de 2025 y ya empezará con plenos poderes, no solo como presidente electo, aunque estos últimos meses ya ha estado haciendo notar mucho su agenda particular, ¿no? Ya se ha estado moviendo y se han empezado a escuchar voces discordantes, bueno, por supuesto en el Partido Demócrata, pero dentro de su propio partido. Algunas de las personas que ha propuesto para formar parte de su equipo de gobierno, los distintos ministros, ya han sido rechazados porque han salido distintos escándalos que involucraban a unos y a otros y le está costando encontrar las personas correctas para los puestos. Lo que sí es, podemos decir que una persona correcta o no correcta, pero que va a tener una influencia máxima en el gobierno y que ya la está teniendo, es el magnate Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, el dueño de Twitter también. Bueno, la persona más rica del mundo, es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, creo, ¿no? Y si no está ahí, pues sube y baja con las acciones de Tesla, básicamente. Pero la cosa es que Elon Musk, que le han dado una secretaría, lo han hecho ministro, ya sabéis que en Estados Unidos se llama secretario, pero lo han hecho secretario como de eficiencia gubernamental, una cosa así, no me acuerdo especialmente el nombre. Se llama. Pero lo que pasa es que está básicamente vicepresidente en la sombra. Nadie sabe dónde está J.D. Vance, el vicepresidente electo de Donald Trump. Verdaderamente Elon Musk es el que corta el bacalao junto al presidente electo. Y a Elon Musk le han encargado recortar 2 billones americanos, pero 2 billion, del presupuesto del Estado americano, que son 7. Entonces tiene una misión muy difícil. Está en conjunto con otra persona en este DOGE, Department of Governmental Efficiency, o Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero lo va a tener muy complicado y su misión es entrar a recortar gastos. Pues vamos a ver cómo consigue esto. Elon Musk estaba celebrando que igual pudiera haber un government shutdown. Ya sabéis que en Estados Unidos, cuando no se pasa el presupuesto anual, el gobierno entra en respiración asistida casi. Es que están los funcionarios mínimos, se van a su casa hasta que vuelva a haber presupuestos. Él parecía estar muy contento de que se cortara de esa forma tan radical el gasto público, ¿no? Pero va a ser muy interesante lo que va a suceder en América. Tanto lo que va a suceder dentro de los Estados Unidos, de estar atentos a cómo evoluciona allí la situación, como cómo van a estar los Estados Unidos
actuando en el mundo, en este mundo tan convulso que un año más, Nico, volvemos a decirlo, sigue siendo un mundo muy convulso. Sí, desgraciadamente, preparando este audio me he dado cuenta, digo, no vamos cerrando conflictos antiguos y se nos van añadiendo nuevos. El primero es la parte de Ucrania, que es un conflicto que sigue estancado, con Ucrania controlando parte del territorio ruso en ese saliente que conquistó hace unos meses, y por el otro lado Rusia está ya colonizando, puede decirse, las partes más orientales de Ucrania. Ya llevan casi 3 años, en febrero van a hacer 3 años de guerra, y se están ya expandiendo las instituciones rusas en este territorio controlado por Rusia. Parece que Trump va a pedir la paz o va a abogar muy fuertemente por la paz. Sin embargo, Putin hace unos días dijo públicamente que no está de acuerdo. En una entrevista que celebra anualmente, que esta última fue de 4 horas y media, dijo, y entre comillas, dijo: nuestros soldados están ganando terreno día a día. Aquí cierro las comillas, y luego dio a entender que un alto al fuego lo único que serviría es para dar tiempo a Ucrania a rearmarse y para prepararse mejor. Entonces parece que las dos partes no están mirando por los mismos objetivos de la paz. En cambio, las cosas no parecen tan negativas para Ucrania como parecía desde luego el año pasado, y es que en el plano económico Ucrania parece estar mejorando poco a poco. He leído un artículo que describía cómo el tejido empresarial ucraniano se ha ido adaptando estos años y ahora, en estos últimos meses, es cuando se empiezan a ver los frutos. Hay muchas empresas en Polonia que ya están siendo creadas por ucranianos que envían dinero y ayuda a Ucrania. Se están trasladando capacidades productivas, fábricas e industria hacia el oeste de Ucrania y están ya entrando a funcionar de manera más eficiente, y está aumentando enormemente su interconexión energética con Europa. Es decir, una de las infraestructuras principales que Rusia estaba atacando en Ucrania eran la producción de energía. Y Ucrania, como reacción, lo que ha hecho es, hablando pronto y mal, poner cables más grandes entre Ucrania entre Ucrania y el resto de Europa, lo que les permite importar y exportar energía más fácilmente. Entonces, todo esto está dando unas buenas perspectivas económicas para Ucrania a corto y medio plazo. La guerra de Ucrania verdaderamente lo que parece es que un mes la va ganando uno y al mes siguiente la va ganando otro. Es un conflicto bastante difícil de seguir. Y luego, pues en el Oriente Medio tenemos el audio de Siria de la semana pasada, sí. para explicar un poco el caos que está sucediendo allí. Pero también en el Extremo Oriente son otro sitio donde China todavía sigue llevando a cabo una política exterior muy asertiva, ¿verdad? Sí, ahí lo único que nos queda decir, y esto en algún momento tendremos que hacer un podcast de actualización, es que China sigue sin frenar sus ambiciones. Y está habiendo un conflicto que es muy curioso respecto a un barco encallado antiguo que hay en las aguas filipinas, pero China está intentando decir que ese barco encallado es suyo, y está habiendo conflicto entre los guardacostas filipinos y los guardacostas chinos. En el mar de la China Meridional, que Y tenemos también un audio explicando ese problema. Sí. Ya vamos Aquí haciendo colección. Ya hay Nico. audios casi para todos, sí. Y ha habido unos ejercicios chinos, unos ejercicios militares en los que rodeaban Taiwán y simulaban distintos ataques. O sea, el conflicto latente sigue ahí. Otro sitio donde vamos a tener muchísima tensión en el año que viene, un sitio donde va a haber que estar muy atento, es nuestra vieja amiga, la Unión Europea, porque verdaderamente las costuras de la Unión Europea se están, si no rompiendo, pero desde luego poniendo en entredicho, porque los dos caballos que tiran del carro europeo, que son Francia y Alemania, ya sabéis que la Unión Europea es un eje franco-alemán, así nació y así está establecido el reparto de poder informal, se están quedando desfondados. La primera gran crisis ha sido en Francia, donde el gobierno de Michel Barnier, el conservador que eligió Emmanuel Macron para servir como primer ministro, ya sabéis, Emmanuel Macron es el presidente de la República y designa al jefe del Ejecutivo, al presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, pues ese gobierno de Michel Barnier no pudo aprobar un presupuesto, aprobó el presupuesto por decreto, y ante esa reacción de aprobar el presupuesto por decreto, en la Asamblea francesa se aliaron los de extrema derecha de Marine Le Pen y los de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, es decir, los dos opuestos, pero se unieron en una moción de censura contra el gobierno de Barnier, que perdió y se vio obligado a dimitir. Y Macron ha tenido que nombrar otro primer ministro, François Bayrou, que a ver cómo lo hace en una asamblea muy polarizada, donde parece que extrema izquierda y extrema derecha, que son básicamente los que dominan los números de esa asamblea, han perdido el recelo a votar juntos si es en contra del gobierno centrista de Emmanuel Macron. Y todo eso con la intención de presionar a Macron para que convoque elecciones presidenciales anticipadas, que muy probablemente las perdería. Y muy probablemente serían unas elecciones en las que o Mélenchon o Le Pen obtendrían la presidencia de la República. Es decir, una Francia abismada entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Y recordad ahí que funciona con doble vuelta.
Entonces, una vez pasaran los candidatos, irían a una segunda vuelta en la que fuerza a las personas del centro a elegir entre un lado y otro. Exacto, y esa sería la decisión a la que estarían abocados muchísimos franceses de espectro político centrista, por así decirlo. Pero es que una cosa muy similar va a pasar en Alemania. En Alemania ya sabéis que durante muchísimo tiempo gobernó una gran coalición de conservadores y socialistas con Angela Merkel. Cuando cayó Angela Merkel, la coalición de gobierno que gobierna en Alemania es lo que se llama la coalición semáforo, que es de socialistas, liberales y el Partido de los Verdes, con el canciller Olaf Scholz a la cabeza del gobierno. Este ha sido un gobierno muy impopular es casi quedarse corto, por muchísimas de las medidas, en particular con la inmigración. Es un gobierno al que se ha acusado muchísimo de... no es que se haya acusado muchísimo, pero yo creo que ha pagado el pato de muchísimos años de dependencia energética de Alemania hacia Rusia. Es decir, este gobierno es el que estaba cuando empezó la guerra a Ucrania, y acaba de perder también una moción de confianza en el Parlamento alemán, en el Bundestag, y se va a ver forzado, ya se ha visto forzado Olaf Scholz a convocar elecciones el 23 de febrero. Y estas elecciones en Alemania muy probablemente vayan a dar también una gran victoria al partido de Alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha. Y lo que probablemente vaya a hacer es hundir a los partidos de coalición de gobierno. Puede que suban los conservadores, la CDU. Estos no estaban en el gobierno estos ahora no mismo, estaban en este gobierno. que son los de Angela Merkel. Sí, la coalición... se dividen entre varios partidos, pero básicamente por organizarlos en los conservadores, los demócrata cristianos, y la extrema derecha es probablemente la que vaya a subir. Pero tenemos también un aviso muy importante a navegantes que seguramente se nos habrá pasado desapercibido. En Rumanía ha ganado las elecciones un candidato prorruso. Es decir, abiertamente favorable a Putin. Fueron unas elecciones que anuló el Tribunal Supremo de Ucrania y que se han repetido de una forma muy extraña, en las que el candidato prorruso está denunciando que el Estado profundo le trata de quitar de la carrera presidencial. Es decir, cuidado con lo que está sucediendo en la Unión Europea, que el año 2025 va a ser muy complicado. Y además, como último coletazo de los conflictos internacionales, tenemos una breve actualización de lo que ha ocurrido en Sudán. Hicimos un podcast del conflicto en Sudán, de este conflicto desconocido, que está causando una hambruna muy importante en el país, y la actualización es que la situación sigue en un estado muy similar. En un momento dado pareció que uno de los dos bandos estaba haciendo... parecía que iba a salir victorioso, y ahora mismo lo que hay es, parecido a Ucrania, una guerra congelada, y ninguno de los dos bandos está dispuesto a presentarse en los intentos de conferencias de paz. Se está presentando un bando, el otro parece que no, y ambos, aún así, lo que dicen es que no hay opción de paz hasta que uno de los dos emerja victorioso. Verdaderamente es este mundo desordenado que va a más. Pero todos estos conflictos los seguiremos analizando de cerca en podcasts más específicos, y ahora toca la parte no menos convulsa de la política nacional, Nico. Llevamos un año de legislatura, no sé qué legislatura es esta, es la 15ª, creo. 15ª legislatura, diría que yo que sí. Donde se han aprobado muy pocas leyes. La ley estrella ha sido la ley de amnistía. Es un parlamento muy dividido. Es un parlamento que no ha conseguido aprobar... el gobierno no ha conseguido que el parlamento le apruebe los presupuestos para el año 2025, e inauguraremos el año 2025 sin presupuestos generales del Estado. Y aquí es importante, en este primer gran problema al que se está enfrentando el gobierno, que es el que comentas de los presupuestos, el movimiento de Junts y el acercamiento que está habiendo de Junts al Partido Popular, que han votado juntos en contra de los temas del impuesto energético, que era un impuesto a las energéticas que ha salido derogado ahora tras una votación en el Parlamento. Con PNV y con Vox ha votado Junts también. Es que nos olvidamos muchas veces, porque el gobierno... casi parte de su propaganda es decir que tiene una mayoría social, que tiene una mayoría progresista en el Parlamento, pero verdaderamente el Parlamento es un Parlamento de derechas. Las Cortes españolas tienen una mayoría de partidos de la derecha tradicional en el espectro económico, y de repente surgen impuestos de estos... poniendo a PNV y Junts como de derechas. Lo que pasa es que económicamente lo son, sí. O sea, aprueban ese tipo de medidas. Y Junts, para afianzar su postura y para demostrar su fuerza, ha propuesto una moción de confianza, pero no exactamente ha propuesto una moción de confianza. Aquí, Alfonso, explícanos un poco mejor qué es exactamente y qué es lo que está pasando. Bueno, ya sabéis que Junts básicamente tiene el botón nuclear para destruir al gobierno, porque esos 7 votos son imprescindibles, ¿no? Son los 7 votos que se han comprado con la amnistía, en fin.
Carles Puigdemont considera que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de investidura, puesto que la amnistía no ha podido salir del todo bien, puesto que la malversación es amnistiable, en fin, toda esa serie de problemas, otra serie de condiciones como que el catalán fuera lengua vehicular en la Unión Europea, lengua oficial, perdón, y considera que como no se están cumpliendo, el gobierno de Pedro Sánchez se tiene que someter a una moción de confianza. ¿Qué es una moción de confianza? Porque se nos plantea de repente este término y podemos pensar que es una moción de censura. No lo es. La moción de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno, es decir, no es de nadie más, nadie le puede forzar a someterse a una moción de confianza, en la que el presidente del gobierno va a las Cortes a comprobar, a solicitar de nuevo la confianza del Parlamento para un tema de política en general o un tema concreto de alguna medida. Y básicamente es como repetir una sesión de investidura, por así decirlo. Es decir, el gobierno vuelve a someterse a la confianza a la Cámara y si la pierde, el gobierno tiene que dimitir. Y perdida, porque se entiende que ya no tiene la confianza en la Cámara, y dimitido el gobierno, empezaría otra vez ese famoso ritual que ya conocemos, del rey recibe a los miembros, a los dirigentes de los partidos para proponer un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo Pero aquí? no hay elecciones, es importante. No hay elecciones. Se mantiene el mismo Parlamento. Exactamente. En España no se convocan elecciones de esa forma, porque constitucionalmente se hizo así para evitar que estuvieran habiendo elecciones continuamente, ¿no? Entonces, tanto la moción de confianza, si decae, se tiene que buscar un nuevo presidente del gobierno, y si no se encontrara en el plazo, pues sí habría elecciones, ¿no? Las Cortes se autodisolverían. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta moción en particular? Eso es. O sea, ¿qué es lo que ha pedido Junts aquí? Claro, ya hemos dicho que la moción de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno, nadie le puede forzar. Entonces lo que ha hecho Junts es registrar una proposición no de ley para que se vote en el Congreso, instar al presidente del gobierno a someterse a una moción de confianza. Es decir, una proposición no de ley es un texto que llevan los grupos parlamentarios, que no es un texto que vaya a constituirse en una ley ni en un texto legislativo, sino que es una declaración para básicamente evidenciar de forma política que el Congreso quiere algo. Pues, por ejemplo, que se saque a Franco el Valle de los Caídos. Se hizo por proposición no de ley. Que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Se hizo por proposición no de ley. Es decir, manifestar la voluntad política del Congreso. Junts lo que ha hecho es decir, que el Congreso manifieste la voluntad política de que el gobierno se someta a una moción de confianza. El gobierno puede decidir no hacer caso a lo que diga el Parlamento, ¿no? Lo que sucede es que la mesa del Congreso, controlada por el PSOE y por Sumar, es la que tiene que dar trámite de la proposición al Pleno para que se vote. ¿Qué es lo que ha sucedido? No es que no hayan aceptado a trámite la proposición no de ley de Junts, sino que la han dejado como en el congelador. Y han dicho, bueno, esto ya lo votaremos en el siguiente periodo de sesiones. Entonces, eso es lo que está un poco en juego. Y Junts amenaza con que si no se da trámite a su proposición, con que no se dé trámite, con que no se deje votar el instar al gobierno a la moción de confianza, Junts retirará la confianza al gobierno. Lo ayudará a caer, de alguna forma. Pues lo has explicado perfectamente, porque es un tema muy difícil que tiene ahí muchos pasos en este proceso. Yo creo que está claro dónde estamos. Congelado esto en la mesa del Congreso y saldrá, entiendo que en enero. El 7 de enero. El 7 de enero la mesa tendría que decidir si lo admite a trámite o no, y ahí habrá que ver. Pues este es el primero de los problemas del gobierno, y luego tiene otros problemas, que entre los que se incluyen las acusaciones de corrupción económica y las acusaciones de corrupción política. Sí, verdaderamente está cercado en todos los frentes, ¿no? En la corrupción económica hay ya casi tantos casos, son casos que parecen el mismo y tienen tramas parecidas y son los mismos protagonistas que es muy difícil hacerse un esquema, ¿no? Pero aquí tenemos en mente, en algún momento, tratar de hacer un audio que podamos aclarar esto y decir lo que hay encima de la mesa. Lo que pasa es que no nos animamos del todo por ser un tema que cambia continuamente y, como dices, que van saliendo nuevas informaciones todo el rato. A brochazo gordo lo que hay son 3 casos de corrupción que afectan al gobierno. Corrupción económica. Corrupción económica. Está el caso de las mascarillas, que es la compra fraudulenta de material sanitario con comisiones a una empresa que, en teoría, esto es lo que supuestamente, gobernaban Koldo y el exministro Ábalos y que se llevaban las comisiones, que se llevaban las tajadas. Luego está la trama de los hidrocarburos, que es una trama de unas licencias dadas para importar petróleo de Venezuela, y aquí es donde más resuena el nombre de Víctor de Aldama. Y luego está el tema de la corrupción económica de la familia del presidente del gobierno, de tanto los chanchullos, por así decirlo, del hermano, en Badajoz, en la Diputación de Badajoz, y luego el caso de su mujer, que, bueno, los favores, las empresas creadas para que fuera catedrática sin ser licenciada, en fin, toda esa serie
de tramas. Lo que pasa es que el nexo de esas 3 tramas es esta persona, Víctor de Aldama, que es un conseguidor, es un corruptor, es un nexo corruptor. Y parece que es el que controla las 3 tramas, que de alguna forma, pues ya digo, se solapan las unas con las otras. Pero hay que estar atento a la información de tribunales, casi así, porque ahora parece que hay un pacto de defensa entre Ábalos y Koldo, que no se quieren inculpar el uno al otro, entre Ábalos y el gobierno, en fin. Es casi una trama como de LA Confidential, ¿no? Que va para largo, además. O sea, esto lo iremos sabiendo a medida que vaya saliendo. Lo que es que es una sangría para el gobierno, todos estos Titulares casos. continuos, sí. Pero sobre todo lo que está impulsando es al gobierno hacia una carrera en dirección contraria, diciendo que los jueces prevarican cuando los acusan de cosas, que están haciendo casos a base de noticias de periódico. No, es que hay unas pruebas con indicios solventes para que los jueces lleven a cabo una investigación, y el gobierno, en mi opinión, está casi inmolándose, ¿no? Quemando las naves cuando dice que esto es todo bulo y que los jueces prevarican. Bueno, pero hemos visto, a Trump le ha servido decir que el Estado y los jueces van contra él. En Rumanía has comentado antes que se está acusando lo mismo. Veremos si importa o no al votante en el momento de la verdad. Es que es una técnica muy del gobernante populista, del gobernante iliberal, ¿no? Es decir, yo represento la voluntad popular, a mí me han votado para esto, y hay una conspiración malvada del Estado profundo que, como está descontento con lo que yo represento, trata de hacerme la guerra sucia de esta manera, ¿no? Pero, por muy otro lado, discurso. Entiendo también al votante de estos gobernantes, ya sea Trump, ya sea Pedro Sánchez o en Rumanía, que dice, vienen contra la persona que hemos elegido nosotros. Entonces, veo por qué lo dicen. Luego otra cosa es de qué lado te posicionas. Es un discurso muy peligroso para la democracia liberal que desde el gobierno se diga esto, ¿no? Y luego está el tema de la corrupción política. Claro, sí, que esto sería el tercer tema que cerca al gobierno, que es la corrupción política, con el fiscal general Álvaro García Ortiz. Este, en mi opinión, es uno de los casos más graves de todos, porque verdaderamente da que pensar sobre los abusos de poder del gobierno. Para empezar, el fiscal general del Estado, ya sabéis que la Fiscalía es un órgano jerárquico. El fiscal general del Estado es el jefe de todos los fiscales. Y está designado por el gobierno, pero en teoría, aunque esté designado por el gobierno, es una persona autónoma. Lo que pasa es que el gobierno de Pedro Sánchez ya tiene querencia en nombrar fiscales generales muy afines. Nombró fiscal general a una ministra de Justicia saliente, es decir, dejaba de ser ministra de Justicia y al día siguiente fue fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Eso fue verdaderamente un escándalo, nunca había sucedido. Álvaro García Ortiz fue un fiscal promocionado por Dolores Delgado, que el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, en los exámenes que se hacen a fiscal general del Estado, al candidato, dijo que era inidóneo para ser fiscal general del Estado, pero como no era vinculante, el gobierno lo siguió nombrando. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? ¿De qué se le acusa? Eso es. Se le acusa de revelación de secretos. Es el delito por el que está imputado, por el que está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Primera vez en la historia de la democracia que sucede. Y lo que sucede es que se le acusa de haber cogido los correos entre el abogado de un ciudadano particular y la hacienda pública. El abogado de ese ciudadano particular estaba negociando por una serie de delitos fiscales no cometidos, pero que tú te tienes que declarar culpable del delito fiscal para poder empezar a negociar con Hacienda. Es decir, un abogado particular con su cliente, que podíamos ser tú o yo, que negocia este es el novio de Ayuso. El novio de Ayuso, pero la cosa es que no se sabía que era el novio de Ayuso. Y son unos delitos cometidos, en teoría, hace años, no cuando era novio de Ayuso. Pero es un ciudadano particular que de repente alguien en la Fiscalía General del Estado levanta la liebre y dice, oye, que este es el novio de Isabel Díaz Ayuso, y un caso entre particulares, el fiscal general del Estado, que tiene acceso a todas las informaciones de negociaciones penales en España, negociaciones fiscales, filtra los correos de este ciudadano particular a un periódico afín al gobierno. Y esto es lo que se le acusa, revelación de secretos, porque esto es una cosa confidencial. El fiscal general del Estado, es decir, las instituciones no pueden revelar lo que tú estés negociando con Hacienda siendo un ciudadano particular. Y de hecho, la cosa es que esta negociación estaba en marcha entre el ciudadano particular y el Estado español, la Hacienda Pública, y de repente, en el último momento, cuando ya iba a haber acuerdo, alguien levantó la liebre y dijo que es el novio de Ayuso. Entonces, por eso se filtró. Y aquí la defensa que está haciendo el fiscal general es decir que esta información ya estaba publicada en medios. Pero es que eso se ve claramente que no. Eso está más que probado, que cuando sale en los medios ya había gente del gobierno y ya había personas cercanas al entorno del gobierno acusando a Ayuso de esto antes de que hubiera salido publicado en los medios. Un ejemplo de esto son los mensajes a Lobato, ¿verdad? Los mensajes a Lobato es otra cosa. Lobato es una cosa muy curiosa. Desde la Moncloa se le manda a Lobato el pantallazo. Lobato, dirigente del PSOE en Madrid, ya no, pero en ese momento sí. Pues esta es la cosa. Desde la Moncloa se le manda a Lobato el pantallazo de los emails filtrados.
y le dicen, este es el novio de Ayuso, úsalo en la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Y él, que es técnico de Hacienda, él es inspector de Hacienda, dice, ¿de dónde hemos sacado esto? Porque sabe o sospechó que eso podía estar filtrado de la Fiscalía y que por tanto constituiría un delito de revelación de secretos. Él mismo pasaría a ser partícipe de un delito si contribuye a seguir filtrando el secreto, ¿no? Y entonces dice, ¿de dónde sale esto? Y entonces la que le contesta, que es la jefa del gabinete, del jefe de gabinete de Sánchez, pero bueno, la Moncloa, verdaderamente la Moncloa, le dicen, no, esto ha salido publicado en los medios. Y a los 15 minutos aparece publicado en un medio que es El Plural. Vale. O sea, como se lo dieron así. Y Lobato luego lo llevó a un notario no para hacer justicia, sino para protegerse Cubrirse, en las espaldas. sí. O sea, también es eso. Pero verdaderamente un caso muy duro de el Estado utilizando sus poderes o abusando de sus poderes para acabar con un ciudadano particular simplemente porque es el novio de una rival político. Pues eso cierra el tercer problema. Lo hemos explicado bastante en detalle los tres, pero desde luego esto da para varios episodios cada uno, casi. Lo que es que es gravísimo. O sea, es una cosa verdaderamente grave. A mí me parece los casos más graves de corrupción política que puede haber, el utilizar así a la Fiscalía. Pues ahí dejamos los temas de actualidad y vamos a lo que a lo mejor nos deja más relajados para estas semanas navideñas y de después de Navidad, que es nuestra Los tradicional libros. recomendación de libros. Es verdad, se nos alarga un poco el audio, pero yo creo que Había merece muchas la cosas pena. que comentar. Sí. Entonces, Alfonso, no sé si quieres empezar con tu primera recomendación para estas Navidades y después. Pues yo tengo dos novelas, como viene siendo usual, porque es que Nico es el que más lee ensayo, que es lo más interesante, pero yo siempre traigo novelas, en fin. Tengo dos libros que son bastante interesantes, bastante extraños, pero yo creo que si os apetece una historia que os haga pensar o que os desafíe un poquito más, estos son libros para vosotros. El primero es de un viejo escritor que a mí me encanta, ya lo he recomendado muchísimo, que es, no que sea viejo el escritor, sino que es una vieja recomendación mía, que es Emmanuel Carrer. He recomendado suyo El adversario, El reino, y ahora lo que vengo a recomendar es un libro que se llama Limonov. Es una historia extrañísima, muy bizarra, y que lo más bizarro de todo es que sucede de verdad. Este es una persona en Rusia, que es un poeta en Rusia, en la Rusia soviética, y que de repente acaba huyendo de Rusia, vamos, Limonov es el protagonista, acaba huyendo de Rusia, se instala en Nueva York, donde está en la pobreza máxima, acaba siendo prostituto, luego acaba de mayordomo en casa de un millonario, pero mientras está en toda esa vida tan extraña, escribe un libro agónico, un libro nihilista, que acaba siendo un gran éxito, se muda a París, donde no consigue recuperar ese éxito literario, acaba siendo un guerrillero en las guerras de los Balcanes, regresa a Rusia en el año 2005, donde funda un partido de oposición a Putin, pero es que todo es verdad, es que es una historia de verdad, no es una historia inventada, pero verdaderamente es una historia rocambolesca, contada como suele escribir Manuel Carrer, que es un poco así a caballo entre la biografía, el ensayo, la novela, su propia vida, que se entrelaza con la de este personaje, con la de Limonov, porque Manuel Carrer le conoció, o sea, es una historia verdaderamente... Es una fumada de historia, pero es una grandísima historia, sobre todo que te paras a pensar y dices, ¿es un personaje real? Sí, que mira qué vida vivió. Extrañísima, pero muy divertida de leer y sobre todo lo que da es como una historia de la Rusia reciente, que también es muy interesante. Limonov, de Manuel Carrer, por editorial Anagrama, editado por Anagrama en España, una historia bastante curiosa de leer. Pues el primero de los libros que yo traigo dos también, se llama A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España, escrito por Manuel Chávez Nogales y fue publicado en 2011. Manuel Chávez era un periodista en la época inmediatamente anterior a la Guerra Civil y tras el estallido de la Guerra Civil sigue viviendo en Madrid unos meses y luego se exilia en Francia. El libro cuenta 11 historias que ocurren en distintos momentos de la Guerra Civil y en varios lugares de la geografía española. Todas estas historias, dice el autor, son verídicas y ocurrieron en realidad. Y, de verdad, leyendo este libro, yo me estremecía con cada una de ellas. Y en algunas te llegan a emocionar y a tocar por dentro de manera profunda. Es un libro impresionante, sí. Cuenta, por ejemplo, cómo en Madrid tras el alzamiento, pues las escuadrillas de milicianos buscan a militares retirados y a simpatizantes de los sublevados, los llevan a la cárcel con un pretexto u otro y los acaban matando. Y lo muestra con la historia de un miliciano que reconoce a su padre entre los apresados y qué hace o no hace para liberarlo. Os dejo ahí con la intriga. Otra historia desgarradora es también el intento de un padre de rescatar a sus hijos que habían sido sepultados en un bombardeo de aviones nacionalistas en Bilbao. Y cómo después del bombardeo,
vuelven los aviones a hacer pasadas para dificultar las labores de rescate. Entonces estos son ejemplos horribles de un bando y de otro, de los que hay muchos, y el autor lo refleja con una cercanía impactante. O sea, parece, y es lo que dice, que habla con testigos en primera línea de cada uno de estos acontecimientos. Y es verdad que siempre hay que tener cuidado al leer de la Guerra Civil y con los autores que se escogen, pero es que en este caso, como digo, son historias de un bando y de otro, y son principalmente historias humanas, sin componente de político por detrás. Simplemente te cuenta en unos días o en unas horas qué le pasa a una persona en un lugar y en un momento de la Guerra Civil. Es que yo diría que A Sangre y Fuego en Nogales es el retrato de la Guerra Civil. Diría que no hay otro, en mi opinión. Yo de los que he leído me parece el más bonito de todos y verdaderamente el más crudo. Y en una de las historias yo iba siguiendo al protagonista por las calles de Madrid. Es que te hace... Con Google Maps. Voy por la calle, no sé qué, y voy al hotel, no sé dónde, y yo le iba siguiendo. Y digo, jo, es que esto ha pasado aquí hace nada. Sí, hace 80 años, ¿eh? Es impresionante, impresionante ese libro. Qué buena recomendación. Ay, Nico, después de este no sé qué puedo recomendar yo. Bueno, vamos a ver. Traigo un libro... No os dejéis desalentar por el título, porque verdaderamente yo creo que es uno de los libros más impresionantes que he leído. Esta es una novela de un escritor checo, el escritor se llama Milan Kundera, y el título es La insoportable levedad del ser. Sé que el título uno lo ve y dice, ¿de qué narices va a ir este libro? Y se va a pensar que es una especie de libro de filosofía tochísimo, un ensayo muy difícil de comprender, pero para nada, de verdad que para nada. Es una historia muy sencilla, muy profunda, es una historia de amor entre dos, bueno, hay más personajes, pero los principales son Tomás y Teresa, y sucede una cosa, Tomás y Teresa se aman profundamente, tienen una relación muy estrecha, pero Tomás no puede resistir los impulsos de acostarse con otras mujeres, o sea, es algo superior a él, y entonces tiene una serie de amantes, Teresa lo sabe y lo sufre, pero más allá de esta historia nimia por encima, lo que verdaderamente cuenta esta historia es que es una filosofía tan existencial, es un libro que te hace sentir vivo y muerto a la vez, no sabría cómo escribirlo. Mira, Nico, tengo aquí, siempre yo encima de en la primera página de los libros, siempre escribo como una pequeña reflexión sobre lo que me han parecido. Y fíjate lo que escribí yo de este libro cuando lo leí en el mes de mayo. Digo, leyendo este libro te sientes tan vivo como muerto, sientes el alma viva y fría, se pasea por el limbo del suicidio y de la alegría de vivir, sin saber a qué lado arrojarse. El consuelo lo encuentro en la última frase, que dice: nadie tiene ninguna misión, y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes ninguna misión. Es un libro maravilloso, de verdad, no lo dejéis de leer. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. ¿Cómo se nota tu alma de escritor ahí, Alfonso? No sé si lo he podido explicar bien, pero de verdad que es un libro impresionante. Más distintas hacemos. Vale, pues allá voy con la última recomendación de este episodio, que es María Antonieta, de Stefan Zweig. ¡Ah, joder, Nico, pero qué buenísimos! Esto es una novela histórica. Y bueno, a Stefan Zweig es más fácil conocerle, lo hemos recomendado ya en otros libros, hemos dicho novela ajedrez, creo que también en algún momento Momentos estelares de la humanidad, pero bueno, lo primero que hay que resaltar es que da gusto cómo escribe. Aunque los libros sean una traducción, el lenguaje usado es muy bonito, las frases enganchan unas con otras y disfrutas de la lectura, da igual el tema que estés leyendo. Pero además de eso, Zweig tiene una manera de entrelazar las vidas de los personajes que está narrando con los hechos históricos del momento de una manera única. Y esto se ve muy bien reflejado en el libro de María Antonieta. Y es que María Antonieta vive todos los hechos de la Revolución Francesa. Es hija de la emperatriz Teresa de Austria y se casa muy joven con Luis XVI, que es el último rey francés antes o durante la Revolución Francesa. Y esta novela nos cuenta, a través de ella, cómo era la corte del rey y cómo se va montando poco a poco el clima que impulsa esta revolución. Y cómo tras una primera instigación burguesa, las figuras políticas iniciales de la revolución pierden el control y la guillotina se va cargando a los líderes uno tras otro. Y como último apunte, es un libro que te hace reflexionar sobre la pregunta de quién maneja de verdad el poder en una sociedad y cuál es el concepto de legitimidad y cómo se puede erosionar poco a poco. Es muy recomendable y, bueno, igual que el resto de las obras de este autor, pero es relativamente fácil de leer, o sea, es la historia de María Antonieta, pero va con todos esos temas por detrás. Y después de la de María Antonieta leéis la biografía de Fouché de Stefan Zweig y ya completáis el ciclo de la Revolución Francesa.
Nico, qué grandes recomendaciones has traído. Pues son 4 libros muy buenos para disfrutar en Navidades y también en el nuevo año. Los dejaremos apuntados en la descripción del descripción. podcast. Os deseamos a todos una muy feliz Navidad y un muy próspero año 2025 y que nos sigáis escuchando. Año 2025. Pues eso, feliz año y nos vemos el año que viene. Con un tema nuevo.